Sara estaba en su casa, completamente nerviosa, mientras observaba la pantalla de su computadora. Ese era el día en que se anunciarían los resultados finales de admisión regular de la Universidad de Corea. Aterrada, pensaba que, si no lograba ingresar, no sabría cómo mirar a la cara a sus tíos. Solo de imaginarlo, sentía ganas de vomitar. Además, estaba segura de que su opa no la dejaría en paz. Tampoco tendría el valor de enfrentar a su madre y a su hermano. Mientras observaba una fotografía de ellos, recordó que 11 años atrás, en febrero, su madre y su hermano habían fallecido en un accidente de tránsito. Un autobús resbaló debido a una nevada repentina y chocó contra el automóvil en el que viajaban. Con tan solo 9 años, Sara se quedó completamente sola en aquella casa. Sin embargo, por diversas circunstancias, continuó viviendo allí, lo que le permitió salir adelante y llegar hasta ese momento. Intentando tranquilizarse, se dijo a sí misma que no debía pensar en cosas negativas. Luego volvió a mirar una fotografía de la familia que vivía al lado y recordó que gracias a ellos había logrado seguir adelante. Con esa esperanza pensó que de alguna manera todo saldría bien. Poco después aparecieron los resultados y Sara descubrió que había sido admitida en la universidad. Llena de felicidad, salió corriendo mientras gritaba: «Tía, tío, opa, aprobé». Al entrar a la casa de al lado, su tía, sorprendida, le preguntó si era verdad. Su tío, con lágrimas en los ojos, respondió que siempre había sabido que su pequeña lo lograría. La tía, entre risas, le dijo que dejara de llorar en un día tan feliz. Entonces, el tío le dijo que había trabajado muy duro y que no podía imaginar lo orgullosos que estaban de ella. Sara, completamente sonrojada, les agradeció. En ese momento pensó que sabía que ellos se alegrarían por su logro. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que faltaba alguien y preguntó dónde estaba su opa. Sara recuerda que Marcos siempre estuvo a su lado desde que ella perdió a su familia. De repente Marcos apareció y le colocó un gorrito sobre la cabeza. Con una sonrisa le preguntó si lo estaba esperando. Sara, sorprendida, le preguntó cuándo había llegado. Entonces, Marcos la felicitó por haber ingresado a la universidad. Sara le dio las gracias y luego abrazó a su tía. En ese momento recordó un día lluvioso de hacía muchos años. En aquel entonces, Sara lloraba desconsoladamente, y Marcos intentaba consolarla mientras la cubría con una manta. Ella decía que ya no tenía a nadie, pero Marcos, decidido, le respondió que eso no era cierto. Le prometió que, a partir de ese momento, estaría siempre con ella y que la iba a querer más que cualquier padre o madre, asegurándole que todo estaría bien. Desde ese día, Marcos, quien era 2 años mayor que ella, comenzó a cuidarla como si fuera su hermana menor. Al conocer su situación, sus padres también se compadecieron de ella y la cuidaron con mucho cariño. Sara recordó el momento en que su tía la adoptó y le dijo que, desde entonces, ya no debía llamarla solo tía, sino mamá. Gracias a Marcos y a su familia, Sara sintió que su mundo volvía a encontrar su lugar. De regreso al presente, su tía le preguntó si no había comido nada mientras esperaba los resultados. Como sabía que eso ocurriría, había preparado toda su comida favorita. Sara, haciendo un pequeño berrinche, preguntó qué habrían hecho si ella no hubiera aprobado. Su tío le respondió que dejara de decir esas cosas y la invitó a entrar, recordándole que, aunque vivieran al lado, hacía frío y debían pasar a la casa para calentarse. Mientras caminaba, Sara pensó que tal vez se había pasado con sus palabras y se sintió un poco culpable. Al entrar, vio varias cajas y preguntó qué era todo aquello. Mientras comían, Sara quiso saber cuándo habían preparado tanta comida. Su tía le respondió que había mucha comida y que debía comer despacio. Marcos comentó que cuando él ingresó a la universidad, solo le dieron una tarjeta. Entonces su padre le recordó que con esa tarjeta podía comprar todo lo necesario. La tía le preguntó a Sara si le había gustado el regalo y le insistió en que siguiera comiendo. Sara respondió que sí, pero también dijo que no era necesario que se preocuparan tanto por ella, porque ese día era ella quien debía estar agradecida. Entonces Marcos se acercó y en tono de broma le dijo que debía agradecerle a él, ya que había logrado ingresar gracias a su ayuda. Sara respondió que otra vez estaba diciendo lo mismo. Sin embargo, reconoció que en parte era cierto. Marcos había sido admitido en la Universidad de Corea como el mejor de su promoción, gracias a sus excelentes calificaciones y habilidades prácticas.
Sin embargo, de forma inesperada, decidió alistarse en el ejército justo después de ingresar. Sara recordó una conversación que tuvieron en ese tiempo. Durante uno de sus permisos, Marcos le comentó que había salido del ejército. Sara le dijo que aprovechara para reunirse con sus compañeros y no se quedara todo el tiempo en casa, pero Marcos respondió que no tenía compañeros, ya que se había enlistado inmediatamente después de ingresar a la universidad. Luego le recordó que ella también pensaba postular a la misma facultad y le dijo que sería una pena que tuviera que ir sola. Por eso le pidió que estudiara mucho para el examen y que cuando terminara el servicio militar, podrían ir juntos a la universidad. Sara aceptó y desde ese momento se dedicó a estudiar con todas sus fuerzas. Mientras recordaba todo eso, pensó que Marcos había cambiado mucho y que ahora era imposible predecir cómo actuaría. En ese momento, su tío la llamó. Cuando Sara respondió, él le dijo que no dijera cosas tan tristes entre la familia. Le explicó que todos se preocupaban por ella porque la querían y que sin importar lo que dijera cualquier otra persona, ella era la hija menor de su familia. Sara les dio las gracias. Por dentro, pensó que había sido una tonta por decir cosas innecesarias cuando ellos siempre se habían preocupado por ella. Mientras seguía comiendo con mucho apetito, comentó que, cuando consiguiera un trabajo, les devolvería todo lo que habían hecho por ella. Marcos la observó después de verla terminar varios tazones de comida y, divertido, le preguntó a dónde iba toda esa comida. Su tía le pidió que comiera más despacio para no atragantarse. En ese momento, Sara vio algunos cambios en la casa y preguntó si le estaban redecorando. La tía dejó de comer por un instante y con una expresión un poco triste, llamó a Sara. Sorprendida, ella respondió. Sara pensó que de un momento a otro, las expresiones de todos se habían vuelto muy serias. Entonces, su tía le dijo que, aunque estuvieran separados, siempre serían una familia y que siempre la habían considerado como una hija. Conmovida, Sara respondió que ella también siempre los había considerado como sus padres. La tía, con tristeza, le pidió disculpas. Confundida, Sara le preguntó qué estaba sucediendo. Entonces, su tía le explicó que al día siguiente se mudarían. Le recordó que su abuela vivía en Busan y que ese año había estado muy enferma. Por esa razón, no tenían más remedio que irse a vivir con ella. También le confesó que habían querido decírselo desde hacía tiempo, pero no querían que Sara se sintiera mal. Más tarde, Sara fue a la habitación de Marcos y le preguntó si podía entrar. Él le respondió que pasara. Sara le dio las gracias y, al entrar, vio que incluso en su habitación ya había varias cajas listas para la mudanza. Mientras observaba todo, pensó que no sabía cómo empezar a hablar del tema. Cuando estaba con su tía y su tío se sentía muy cómoda, pero cuando se quedaba a solas con Marcos, por alguna razón, el ambiente siempre le parecía un poco incómodo. Después de unos segundos, le preguntó si entonces no volvería de inmediato a la universidad. Sin apartar la vista del juego que estaba jugando, Marcos simplemente respondió que no. Mientras observaba a Marcos, Sara pensó que antes él hablaba como si ambos estuvieran destinados a ir juntos a la universidad. Sin embargo, ahora actuaba como si ya no le importara. Entonces pensó que quizá aquella promesa solo había sido algo sin importancia y que ella se había hecho demasiadas ilusiones. Marcos la miró en silencio. Sara continuó diciendo que querer permanecer siempre juntos había sido únicamente un deseo egoísta de su parte. Al escucharla, Marcos se acercó y le preguntó qué le pasaba. Luego le dijo que, si tenía algo que decir, lo expresara con palabras. Ella respondió que no era nada. Marcos le dijo que nadie iba a regañarla y que estaba claro que se sentía triste porque él también se iba a marchar. Después le preguntó si quería que ambos se quedaran juntos. Sorprendida, Sara preguntó a qué se refería. Marcos le pidió que fuera sincera y que dijera lo que realmente pensaba. Por dentro, Sara pensó que no podía hacerlo. También pensó que Marcos ya lo sabía. Siempre había sido una persona incapaz de pedir más de lo que creía merecer. Entonces respondió que no. Dijo que, aunque no fueran una familia de verdad, todo lo que él y sus padres habían hecho por ella hasta ese momento era más que suficiente. Marcos le acarició la cabeza y le dijo que, tal como ella misma había dicho, no eran una familia de verdad, así que era necesario aceptar esa realidad. Después de decir esas palabras, se marchó. Sara, con tristeza, se disculpó con Marcos. Mientras lo veía alejarse, pensó que no había querido decirlo de esa manera.
Sara pensó que, por supuesto, ella también quería seguir viviendo junto a Marcos y su familia. Sin embargo, sentía que decirlo ya no cambiaría nada. Después de ese día, volvería a quedarse sola, igual que en el pasado. Entonces, recordó aquellos días en los que vivía completamente sola, en una casa fría y llena de silencio. Las palabras de su tía volvieron a resonar en su mente. Le había dicho que, aunque estuvieran separados, siempre serían una familia. Pero Sara no podía convencerse de eso. Para ella, estar separados no era lo mismo que ser una familia. Quedarse sola significaba, simplemente, volver a estar sola. Sara tomó a Marcos de la ropa y lo detuvo. Entonces le dijo que, sobre lo de antes, nunca había querido decir que no fueran una familia. Explicó que solo se había sentido dolida porque parecía ser la única que no sabía nada. También confesó que, aunque fuera sincera, sabía que eso no cambiaría una decisión que ya estaba tomada, por lo que pensó que no valía la pena decirlo. Sin embargo, si pudiera elegir, le gustaría seguir viviendo junto a él. Mientras hablaba, Sara pensó que era la primera vez que expresaba sus verdaderos sentimientos. Poco a poco, toda la ansiedad que había guardado en su interior comenzó a desaparecer, como si al decir esas palabras, sus deseos pudieran hacerse realidad. Aún así, creyó que Marcos seguramente ya estaba cansado de ella. Entonces Marcos le tomó el rostro y le dijo que había hecho muy bien. Le explicó que debía decir lo que realmente quería, y que de vez en cuando no debía tener miedo de ser un poco más ambiciosa. También le aseguró que eso no le molestaba en absoluto. Sara lo miró sorprendida y pensó que, como siempre, su opa era muy maduro. Marcos se acercó y le dijo que no tenía sentido preocuparse tanto por cosas como esa. Al escucharlo, Sara pensó que retiraba todo lo que había dicho antes. Entonces, Marcos sonrió y comentó que, si su pequeña decía eso, no le quedaba más remedio. Confundida, Sara le preguntó qué quería decir con esas palabras. Marcos solo respondió que lo descubriría al día siguiente. Sara se quedó completamente desconcertada. Al día siguiente, la tía llamó a Sara y le dijo que había hablado con Marcos la noche anterior. Luego le pidió que cuidara bien de él. Sin entender nada, Sara preguntó de qué estaba hablando. La tía explicó que ya habían cargado todas sus pertenencias y que era hora de partir. Después, con una sonrisa, le dijo que se había quitado un gran peso de encima porque Marcos viviría en la casa de Sara. Sara reflexionó sobre lo que significaba un hogar. Pensó que una casa no era solo un espacio rodeado por cuatro paredes. La calidez, las voces de las personas llamándose unas a otras y el aroma de la comida eran lo que convertían ese lugar en un verdadero hogar. Sin embargo, para ella, su casa era solo un espacio vacío que nunca había podido volver a llenarse. Por eso, había olvidado lo que era vivir junto a alguien. Entonces, Marcos le dijo que a partir de ese momento estaría bajo su cuidado. Muy nerviosa, Sara le preguntó qué quería decir con eso. Marcos le recordó que el día anterior, ella había dicho que quería que vivieran juntos, si era posible. Sara respondió rápidamente que ella se refería a vivir todos juntos con su papá y su mamá. Sin embargo, Marcos recordó las palabras de Sara y le dijo que, para él, había sonado como si ella no quisiera separarse de él. Incluso comentó que cualquiera lo habría entendido de esa manera. Después la miró fijamente y, en tono de broma, le preguntó si lo estaba echando. Sorprendida, Sara pensó que ella nunca había dicho algo así. Entonces, Marcos se acercó y le dijo que dejaran de hablar en la entrada y que entraran a la casa para conversar con tranquilidad. Sara, completamente nerviosa, respondió que no podía entrar. Marcos le pidió que abriera la puerta, pero ella volvió a negarse. Él, divertido, le preguntó si escondía algo peligroso o si había otro hombre dentro de la casa. Sara respondió que no era ninguna de esas cosas. Mientras tanto, pensó que, si alguien los viera en ese momento, probablemente creería que el verdadero sospechoso era Marcos. Él se acercó y, hablándole al oído, le recordó que ella no lo había dejado entrar a su casa desde que estaba en la secundaria. También le dijo que había esperado durante mucho tiempo que lo invitara, tal como habían prometido, pero que nunca lo hizo. Por eso, confesó que su actitud lo hacía sentir un poco triste. Finalmente, Sara abrió la puerta y le explicó que no era que no quisiera invitarlo, sino que simplemente no podía hacerlo. Una vez dentro, Marcos le preguntó qué quería decir con eso. Sara respondió que por esa razón, él no tenía motivos para sentirse triste. Sin comprender del todo sus palabras, Marcos volvió a preguntarle de qué estaba hablando.
Entonces comenzó a observar la casa. Era un lugar donde parecía haberse acumulado la tristeza con el paso del tiempo. Había muy pocas cosas, y el vacío resaltaba aún más. Todo estaba limpio y ordenado, pero el ambiente era tan frío y solitario que le recordó a la propia Sara. Sorprendido, Marcos preguntó qué era todo aquello. Con una pequeña sonrisa y algo de nerviosismo, Sara respondió que, aunque la casa se veía así, al menos estaba ordenada y era fácil de limpiar. Además, dijo que cuando una persona vive sola, no necesita muchas cosas. Marcos la observó y le dijo que, si de verdad le parecía normal vivir de esa manera, entonces uno de los dos tenía un problema. También le recordó que ella no era así cuando era más pequeña. Sara respondió que él recordaba perfectamente cómo se veía su casa en aquella época. Explicó que entonces era muy pequeña y no sabía qué hacer. Cuando finalmente logró asimilar todo lo que había pasado, se dio cuenta de que casi no había nada que pudiera seguir usando, así que decidió tirar todas esas cosas. Sara explicó que eso era todo lo que había en la casa. Luego comentó que la habitación de Yehun seguía exactamente igual que antes, mientras que la suya era un desastre. Marcos le respondió que, en realidad, eso era digno de un cumplido. Sara simplemente respondió que sí. Entonces, Marcos le preguntó si sus padres ya sabían cómo estaba la casa. Sara respondió que sí, y explicó que ellos la habían ayudado mucho con la limpieza. Al escuchar eso, Marcos pensó que sus padres habían estado haciendo todo aquello a sus espaldas. Sin embargo, decidió no darle importancia y comentó que, si había tanto espacio por llenar, para él era algo positivo. Mientras se quitaba la campera, pensó que la casa era muy pequeña. Sara, al verlo, recordó de repente el motivo por el que había ido a hablar con él. Entonces le preguntó por qué quería vivir allí, si, según ella, iba a extender su ausencia de la universidad. Marcos le respondió que nunca había dicho algo así y que ella había sacado esa conclusión por su cuenta. Sara comprendió que todo había sido un malentendido. Aún así, le preguntó qué pensarían sus padres de esa decisión. Marcos le explicó que, en realidad, ellos habían apoyado la idea desde el principio. Su padre había dicho que siempre les preocupó que Sara viviera sola y que era mucho mejor que ambos vivieran juntos. Por su parte, su madre comentó que le preocupaba que aquello pudiera ser una carga para Sara. Sin embargo, también dijo que, conociéndolos, estaba segura de que se llevarían bien. Además, Marcos explicó que ya no quedaban habitaciones disponibles cerca de la universidad, debido a la cantidad de nuevos estudiantes, y que los lugares con alquileres económicos eran, en su mayoría, sótanos o viviendas en muy malas condiciones. Mientras recorría la casa, llegó hasta la habitación de Ji-hoon. Al verla, comentó que esa había sido la habitación de Ji-hoon. Sara se sorprendió al verlo entrar. Marcos preguntó si podía usar esa habitación y, una vez dentro, comenzó a observar todo con atención. Tomó una medalla entre sus manos y comentó que Sara había dicho que la habitación permanecía igual, pero que realmente no había ni una sola mota de polvo. Después, preguntó si aquella medalla era de oro de verdad y, por curiosidad, la mordió. En ese instante, Sara recordó a su hermano Ji-hoon haciendo exactamente lo mismo. En aquel recuerdo, Ji-hoon decía que la medalla parecía falsa y bromeaba, diciendo que el director lo había engañado al asegurar que era de oro verdadero. Mientras revivía ese recuerdo, Marcos notó que Sara se había quedado inmóvil y le preguntó si se encontraba bien y en qué estaba pensando. Sara volvió en sí y, algo avergonzada, le quitó la medalla de las manos mientras le decía que ya no era un niño como para seguir metiéndose esas cosas en la boca. Marcos soltó una risa y respondió que solo tenía curiosidad. Después se sentó en la silla de la habitación y comentó que le quedaba perfecta. Incluso dijo que Ji-hoon siempre había sido un niño bastante grande. Con un poco de nerviosismo y cansancio, Sara decidió hablar una vez más. Le dijo a Marcos que iba a repetirlo por última vez. Él le preguntó qué ocurría. Entonces, Sara le explicó que no podían vivir juntos. Dijo que cualquier persona que los viera encontraría esa situación muy extraña. Marcos respondió que no debía preocuparse por eso, porque no había ninguna razón para que surgieran malentendidos. Sin embargo, Sara le confesó que sí le importaba. Le recordó que ambos tenían 20 años, que ya eran adultos, que asistirían a la misma universidad y al mismo departamento. También le dijo que, aunque hubieran crecido juntos, en realidad no eran hermanos de sangre y que toda esa situación terminaría siendo incómoda para ambos.
Marcos sonrió y respondió que él no se sentía incómodo. Molesta, Sara le pidió que tomara en serio lo que estaba diciendo. Marcos aceptó, pero volvió a decir que realmente no era algo por lo que preocuparse. Según él, las posibilidades de que alguien los malinterpretara eran prácticamente cero. Sara intentó insistir preguntándole qué pasaría si aún así llegara a ocurrir. Entonces, Marcos la miró fijamente y le respondió que, si eso llegaba a suceder, sería mejor que no volvieran a verse nunca más. Después le recordó que ella era la hermana de Ji-hoon y que por esa razón también era su hermana. Al escuchar esas palabras, Sara se quedó completamente sorprendida. Pensó que era la primera vez que escuchaba algo así de su parte. También sintió que, si realmente hubieran sido una familia de sangre, jamás habrían dicho con tanta facilidad que no volverían a verse nunca más. Marcos tomó la mano de Sara y le preguntó cuál era su respuesta. Ella dudó unos instantes y finalmente le dijo que lo sentía, pero que aunque se tratara de él, creía que no podía aceptar vivir juntos. Entonces, Marcos le propuso quedarse solo hasta encontrar otro lugar donde vivir. También le dijo que tratándose de ellos dos, eso no debería representar ningún problema. Más tarde, mientras Marcos acomodaba sus cosas, Sara le preguntó si todo su equipaje era solo ese. Él respondió que las cosas más grandes todavía estaban en la casa de al lado. Entonces, Sara le dijo que seguiría observándolo mientras se instalaba y que la llamara si necesitaba cualquier cosa. Marcos simplemente respondió que estaba bien. Mientras se quedaba sola, Sara comenzó a pensar en todo lo que acababa de suceder. Se preguntó si realmente iba a vivir con Marcos durante un tiempo. Cuanto más lo pensaba, más sentía que había aceptado demasiado rápido. Incluso consideró volver a hablar con él para cambiar de opinión. Sin embargo, también recordó que, si se retractaba, Marcos no tendría otro lugar donde quedarse. Entonces, se preguntó si era ella la única que estaba complicando tanto la situación. En ese momento, recordó las palabras que Marcos le había dicho antes, que si algún día alguien los malinterpretaba, sería mejor no volver a verse nunca más. Después de pensarlo, decidió dejar de darle tantas vueltas al asunto. Para Sara, Marcos siempre había sido el amigo de Ji-hoon, prácticamente un verdadero hermano mayor. Por eso decidió actuar con normalidad, como cuando todos vivían juntos años atrás. También pensó que aquella era una buena oportunidad para empezar a devolver todo lo que Marcos y su familia habían hecho por ella. Además, estaba convencida de que él encontraría otro lugar donde vivir muy pronto. Con esa idea en mente, dejó de pensar en otras cosas y decidió que, al menos por el momento, lo mejor era ayudar a Marcos a acomodar sus pertenencias. Mientras iba a preguntarle algo, Sara abrió la puerta de la habitación y dijo que quería saber si había algo en lo que pudiera ayudar. Sin embargo, antes de terminar la frase, vio a Marcos cambiándose de ropa y quedó completamente sorprendida. Al verla, Marcos le preguntó qué ocurría. Sara, nerviosa, respondió que no se había dado cuenta de que él se estaba cambiando. También dijo que debió haber tocado la puerta antes de entrar y se disculpó, asegurando que se iría de inmediato. Intentó salir rápidamente, pero justo pisó la remera que Marcos había dejado en el suelo. Al verla perder el equilibrio, Marcos la sujetó entre sus brazos para evitar que se cayera. Sara se sonrojó al instante. Entonces, Marcos le preguntó qué era lo que quería. Todavía avergonzada, Sara respondió que solo había ido para preguntarle si podía ayudarlo con algo. Mientras evitaba mirarlo directamente, pensó que ya no sabía ni hacia dónde dirigir la vista. Después, le preguntó por qué estaba medio vestido. Marcos respondió que había sido ella quien había entrado sin tocar la puerta. Al darse cuenta, Sara volvió a disculparse. Marcos le explicó que la casa estaba un poco fría y que iba a cambiarse por una polera de mangas largas. Sara respondió que probablemente eso ocurría, porque casi nunca encendía la calefacción y que la casa tardaba bastante en calentarse. Mientras lo escuchaba, pensó que por alguna razón ahora se sentía culpable. Después de ponerse la polera, Marcos comentó que ella era muy graciosa y le recordó que no era la primera vez que lo veía cambiándose, ya que habían crecido juntos desde pequeños. Sara respondió que era cierto. Entonces recordó que, hasta la secundaria, ambos solían ir a la playa todos los veranos. Sin embargo, también pensó que ahora las cosas eran diferentes. Luego volvió a disculparse y le aseguró que, a partir de ese momento, tendría más cuidado antes de entrar a su habitación.
Mientras recogía la remera del suelo, le dijo que la pondría en la canasta de la ropa para lavar. Al mismo tiempo, pensó que lo mejor sería salir de allí cuanto antes. Pero, justo antes de irse, levantó la mirada y volvió a encontrarse con los ojos de Marcos. Entonces, él le preguntó a qué se refería cuando dijo que ahora eran diferentes. Sara respondió que eso no era exactamente lo que quería decir. Intentó explicarse diciendo que ahora ambos eran diferentes. Marcos sonrió y le preguntó a qué se refería. Sara pensó que él parecía estar un poco molesto. Entonces, muy avergonzada, explicó que hablaba de sus cuerpos. Dijo que ahora eran distintos y que nunca antes había visto el cuerpo de un chico. Al escuchar esas palabras, Marcos se quedó completamente sorprendido y le preguntó qué acababa de decir. Sara se sonrojó aún más. Marcos volvió a preguntarle si realmente había dicho eso. Sin saber cómo salir de la situación, Sara cambió de tema de inmediato. Dijo que debía cambiar la manta por una limpia y le preguntó si también la prefería así. Después comentó que aprovecharía para lavar la ropa y que si necesitaba algo, solo tenía que avisarle. También le aseguró que más tarde le llevaría la manta limpia. En cuanto terminó de hablar, salió rápidamente de la habitación. Mientras se alejaba, pensó que nunca debió decir algo así. Dentro de la habitación, Marcos no pudo evitar reírse. Sara, al escucharlo, pensó cuánto tiempo más seguiría riéndose de ella. Mientras tanto, Marcos seguía riendo y pensó que Sara realmente lograba volverlo loco. También recordó que ella siempre había sido igual, torpe, inocente y muy vergonzosa. Al final, concluyó que no había cambiado en absoluto y que seguía siendo su hermanita Sara. Más tarde, mientras Sara lavaba la manta, pensó que había pasado bastante tiempo desde la última vez que la había lavado. De pronto, escuchó un ruido. Extrañada, fue a ver qué estaba ocurriendo. Al salir, encontró a Marcos cargando varias cosas entre sus brazos y le preguntó qué estaba haciendo. Marcos respondió que estaba trasladando sus pertenencias. Sara, sorprendida al ver un sofá, preguntó de dónde había salido y recordó que ese mueble estaba en la casa de sus padres. Marcos le explicó que su madre le había dicho que podía llevarse todo lo que necesitara. Entonces, Sara le recordó que solo iba a quedarse allí, hasta encontrar otro lugar donde vivir y le preguntó por qué estaba llevando tantas cosas. Marcos se sacudió las manos y respondió que en la casa de la abuela ya tenían todo lo necesario. Después comenzó a acomodar el televisor y comentó que seguramente quedaría mejor frente al sofá. Sara fue tras él y le pidió que esperara un momento. Sin embargo, Marcos le dijo que ni siquiera pensara en ayudarlo. Le explicó que, si ella se lastimaba, terminaría siendo una preocupación para él. Además comentó que necesitaba gastar energías para poder dormir bien por la noche. Sara respondió que no era eso lo que quería decir. Mientras seguía acomodando el televisor, Marcos comentó que así estaba bien y que la casa empezaba a verse más llena. Al escuchar esas palabras, Sara se quedó completamente inmóvil. Entonces pensó que llenar la casa significaba que, tarde o temprano, volvería a perder todo lo que había dentro. También pensó que dejarla vacía había sido mucho más fácil, porque así no había nada que perder ni recuerdos a los que aferrarse. Sin decir una sola palabra, Sara se marchó del lugar. Cuando Marcos se dio cuenta de que ella ya no estaba, se preguntó por qué se había ido de esa manera. Esa noche, mientras estaba acostada en su cama, Sara comenzó a pensar si realmente tenía sentido que Marcos quisiera sentirse cómodo durante el tiempo que viviría allí. Intentando convencerse de que no era importante, se dijo a sí misma que solo eran algunos muebles. Sin embargo, mientras observaba la luz del techo, comprendió la verdadera razón por la que no quería que Marcos viviera con ella. En realidad, no quería que la viera viviendo de esa manera. Entonces, un recuerdo de su infancia volvió a su mente. En aquel momento, Sara estaba enferma y le preguntó a su madre si realmente tenía que irse. Le dijo que sentía que tenía fiebre. Su madre, con tristeza, le respondió que lo sentía mucho, pero que debía acompañar a Ji-hoon porque ese día tenía una competencia muy importante. Sara le respondió que siempre cuidaba primero de su hermano, incluso cuando ella estaba enferma. Luego le preguntó si lo quería más a él. Su madre negó esas palabras y le aseguró que tanto Sara como Ji-hoon eran igual de importantes para ella. También reconoció que, últimamente, había estado un poco distante y le pidió perdón. Después le preguntó si quería que le comprara algo para comer cuando regresara. Mientras le tocaba la frente, comprobó que su fiebre no era tan alta. Entonces,
Sara le pidió que le trajera un pastel. En realidad, aquella petición era solo una pequeña forma de hacerle un berrinche. Estaba molesta porque su madre la dejaba sola mientras se encontraba enferma. Sorprendida, su madre le preguntó por qué quería un pastel si ese no era un día especial, ya que Sara solo los comía en ocasiones importantes. Por dentro, Sara solo quería que, al volver, su madre pensara en ella. Entonces respondió que ese día su hermano ganaría una medalla de oro y que ella también se recuperaría del resfriado. Por eso, para ella, era un día especial. Su madre sonrió y le pidió que hicieran una promesa. De repente, Sara despertó. Al abrir los ojos, pensó que había vuelto a tener el mismo sueño. Recordó que aquel día había ocurrido exactamente como ella había dicho. Ji-hoon ganó la medalla de oro. Ella se recuperó del resfriado y su madre cumplió su promesa de regresar con el pastel. Pero poco después ocurrió el accidente que cambió su vida para siempre. Desde entonces, Sara no podía evitar pensar que, si no le hubiera pedido aquel pastel, su madre y su hermano seguirían con vida. Sentía que aquel pequeño capricho había provocado que ellos tomaran ese camino. Mientras observaba una fotografía de ambos, se disculpó en silencio con Marcos. Pensó que no quería que aquella casa volviera a sentirse llena. Sentía que, si ella era feliz en ese lugar, estaría traicionando el recuerdo de su madre y de Ji-hoon. Finalmente, comprendió que cada vez que Marcos estaba a su lado, volvía a recordar lo que significaba sentirse feliz. Sara abrió los ojos de golpe y se preguntó qué hora era. También quiso saber cuánto tiempo había dormido. Se levantó rápidamente y pensó que la lavadora ya debía haber terminado. Además, creyó que Marcos seguramente estaría cansado después de haber hecho toda la limpieza él solo. Mientras caminaba por la casa, se disculpó en voz baja con él por haberse quedado dormida. Sin embargo, al observar a su alrededor, quedó completamente sorprendida. Toda la casa estaba impecable. Todo brillaba de limpio, e incluso las sábanas habían sido cambiadas. Al ver aquello, pensó que Marcos probablemente había salido. Entonces decidió salir un momento a la terraza para tomar un poco de aire fresco. Mientras respiraba el aire frío, pensó que el clima la había ayudado a despejarse por completo. También recordó que el aniversario de la muerte de su madre y de Ji-hoon estaba cada vez más cerca. En ese momento, levantó la vista y vio a una persona frente a su casa. Por un instante creyó que sus ojos la estaban engañando. Aquella persona se parecía exactamente a su hermano Ji-hoon. Desconcertada, solo pudo pensar en su nombre. De vez en cuando, Sara no podía evitar hacerse la misma pregunta. Se preguntaba cómo sería Ji-hoon si siguiera con vida. Pensaba si sería más alto que ella, si seguiría sonriendo de la misma manera, si su voz habría cambiado o si se habría convertido en un atleta de judo. También imaginaba que quizá habría elegido un camino completamente diferente. Mientras pensaba en todo eso, vio a un joven que era exactamente igual a la imagen que siempre había imaginado de su hermano. Intentando tranquilizarse, cerró los ojos y se dijo que debía calmarse. Pensó que siempre le ocurría lo mismo cuando se acercaba el aniversario de la muerte de su madre y Ji-hoon. Se preguntó por qué estaba reaccionando así otra vez. Creyó que, si cerraba los ojos y volvía a abrirlos, aquella ilusión desaparecería. Sin embargo, cuando volvió a mirar, el joven la saludó con la mano. Sin pensarlo dos veces, Sara salió corriendo. Mientras bajaba las escaleras, sabía en el fondo de su corazón que aquello no tenía sentido y que seguramente solo estaba viendo una ilusión. Aún así, quería comprobarlo una última vez. Al mismo tiempo, Marcos regresaba a la casa. Mientras caminaba, pensaba que Sara realmente tenía un talento para hacer que los demás se preocuparan por ella. Recordó que no parecía estar enferma y esperaba que el regalo que había comprado lograra animarla un poco. También pensó que, aunque ella dijera que no, seguramente terminaría comiéndoselo todo. Después recordó lo nerviosa que se había puesto cuando llevó los muebles, sin avisarle, y comprendió que había sido un poco desconsiderado. Además, sabía que el aniversario de la muerte de su madre y de Ji-hoon estaba muy cerca y que Sara debía estar pasando por un momento muy difícil. Por eso decidió que, cuando regresara a casa, lo primero que haría sería intentar reconfortarla. En ese momento vio a Sara y se preguntó por qué estaba allí. Pensó que quizá había salido a buscarlo porque estaba tardando demasiado. Sin embargo, también le llamó la atención que hubiera salido con tan poca ropa en pleno invierno. Entonces la llamó por su nombre, pero al verla de cerca, notó que caminaba sin rumbo, completamente desconcertada. Preocupado, la sujetó y le preguntó qué le sucedía.
También quiso saber si había pasado algo mientras él no estaba, si alguien la había lastimado o si había visto alguna persona sospechosa cerca. Entre lágrimas, Sara le preguntó si él había visto a un hombre por los alrededores. Marcos, confundido, le preguntó de quién estaba hablando y le dijo que, si le decía quién era, le ayudaría a buscarlo. Entonces, sin poder contener el llanto, Sara confesó que había visto a Ji-hoon. Marcos se quedó completamente sorprendido. Sara explicó que sabía que seguramente solo había sido alguien que se parecía mucho a su hermano. Sin embargo, aún así había querido verlo una última vez. También le confesó que por más que lo buscó, no logró encontrarlo. Sabía que debía dejar de aferrarse a ese deseo, pero no encontraba la forma de hacerlo. Al escucharla, Marcos pensó que, aunque Sara lo estaba sujetando de la mano, su corazón seguía aferrado al recuerdo de Ji-hoon. También se preguntó hasta dónde sería capaz de abrazarla para aliviar su dolor. Finalmente, le dijo que no tenía nada de malo no saber cómo dejar ir aquello que tanto le dolía, mientras la sostenía con delicadeza para reconfortarla. Marcos le dijo a Sara que no era una tontería ser incapaz de olvidar a alguien. También le explicó que, si quería seguir buscándolo, podía hacerlo. Él estaría a su lado para acompañarla. Sin embargo, le pidió que no se quedara estancada en ese dolor. Después le dijo que Ji-hoon no era alguien a quien todavía pudiera encontrar, sino alguien a quien, poco a poco, tendría que aprender a dejar ir. Por eso, no tenía sentido preguntarse cuánto tiempo debía seguir buscándolo, porque era alguien que ya no podía regresar. Al escuchar esas palabras, Sara se quedó completamente en silencio. Mientras caminaban de regreso, bajó la mirada y observó el zapato que le había puesto Marcos. Aunque le quedaban grandes e incómodos, usarlos le transmitía una extraña sensación de tranquilidad. Entonces le dio las gracias y le dijo que regresaran a casa. Mientras caminaban, Sara llevaba un zapato de Marcos y otro suyo. Por su parte, Marcos caminaba con un solo zapato y el otro pie únicamente con la media. Sara lo observó y de pronto se dio cuenta de que seguían tomados de la mano. Se preguntó por qué todavía estaban así y pensó que, tal vez, Marcos tenía miedo de que volviera a salir corriendo. Para cambiar de tema, le preguntó a dónde había ido antes. Marcos respondió entre risas que recién ahora se le ocurría preguntarlo. Entonces sacó un pan con forma de pez que había guardado apresuradamente en el bolsillo. Le explicó que, cuando eran pequeños, Sara esperaba todo el invierno para comer uno de esos. Y que, aunque ahora tal vez ya no significara lo mismo para ella, había querido comprárselo. Sara observó el pan en silencio. Marcos le dijo que, al haberse enfriado, al día siguiente le compraría uno nuevo y que podía tirarlo. Sin embargo, para sorpresa de Marcos, Sara comenzó a comérselo. Él le preguntó por qué lo hacía. Sara respondió que seguía estando rico porque hacía mucho tiempo que no lo comía. Además, notó que todavía estaba caliente. Después sonrió y le dijo a Marcos que era muy feliz de que fueran como una familia y que él le agradaba mucho. Marcos, algo avergonzado, le respondió que no dijera tonterías. A partir de ese momento comenzó su nueva vida viviendo juntos. Sin embargo, Sara comprendió muy pronto que compartir una casa con otra persona requería mucha más preparación de la que imaginaba. A la mañana siguiente, al abrir el refrigerador, descubrió que estaba prácticamente vacío. Como casi nunca comía en casa, jamás había pensado en mantenerlo lleno. Entonces comprendió que desde ese momento tendría que empezar a prestar atención a ese tipo de cosas. Con algo de vergüenza, le dijo a Marcos que no había nada para desayunar y propuso comer ramen. Después le mostró los distintos sabores que tenía para que eligiera el que quisiera. En ese momento, Marcos llamó por teléfono a su madre. Durante la conversación comentó que parecía que Sara había estado alimentándose solo de ramen. Al escuchar eso, Sara se desesperó y le pidió que no dijera esas cosas. También aseguró que iría inmediatamente al supermercado. Sin embargo, al otro lado del teléfono les dijeron que no se preocuparan, ya que les enviarían comida a domicilio. Ambos agradecieron el gesto. Poco después, el repartidor llegó con el pedido. Mientras se acercaba a la casa, pensó que por fin había llegado. Incluso recordó que nunca había sido difícil volver a verla. También recordó la primera vez que hizo una entrega en esa casa. En aquella ocasión, Sara lo había recibido con una sonrisa y le había dado las gracias con mucha amabilidad. Desde entonces, él había quedado completamente impresionado por ella. Por esa razón, siempre esperaba con ilusión los pedidos de esa dirección. Además,
había notado que todos los pedidos eran para una sola persona, por lo que siempre creyó que Sara vivía completamente sola en aquella casa tan grande. Eso le preocupaba, ya que pensaba que era peligroso que una mujer viviera sola. Sin embargo, cuando llamaron a la puerta, quien abrió fue Marcos. El repartidor se quedó mirándolo con sorpresa. Marcos le preguntó si ocurría algo. El repartidor respondió que no, pero confesó que siempre había pensado que en esa casa vivía una mujer sola y preguntó si se había equivocado. Marcos respondió con tranquilidad. En ese momento, Sara apareció detrás de él y se preguntó por qué Marcos seguía parado en la entrada. Entonces le preguntó si ocurría algo. Al verla, el repartidor comprendió que ella seguía viviendo allí. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Marcos se colocó delante de Sara y le respondió que ya no era una casa donde viviera una sola persona. Marcos, con la bolsa de comida en la mano, le preguntó a Sara si últimamente había estado pidiendo comida a domicilio con frecuencia. Mientras lavaba los platos, Sara le respondió que no. Después de pensarlo durante unos momentos, dijo que quizá lo hacía una vez al mes, y que normalmente solo pedía cuando estaba estudiando. Entonces le preguntó por qué se lo preguntaba de repente y si había ocurrido algo antes. Marcos recordó el momento en que el repartidor le había comentado que en aquella casa ya no vivía una mujer sola. Marcos le preguntó ¿cómo lo sabes? Entonces el repartidor nerviosamente dice que simplemente lo sabía. El repartidor, algo nervioso, explicó que no lo había dicho con ninguna intención. Por dentro se preguntó por qué estaba justificándose. Luego explicó que solo había preguntado porque Sara era una cliente habitual y quería saber cómo estaba. También comentó que vivir sola podía ser peligroso en esos tiempos. Marcos estuvo de acuerdo y dijo que había muchos peligros y personas que se acercaban sin ningún motivo. Después, con una sonrisa, tomó el pedido y le agradeció al repartidor por su preocupación. Finalmente le deseó que le fuera bien y cerró la puerta. El repartidor se quedó afuera, molesto. Volviendo al presente, Marcos le aseguró que no había ocurrido nada. También observó el ticket del pedido y comprobó que no había ninguna solicitud especial al restaurante, y que la entrega debía dejarse en la puerta. Marcos explicó que había pensado que quizás Sara estaba en problemas. Después, mientras apretaba con fuerza el ticket, le dijo que, de ahora en adelante, Sara lo observó confundida y le preguntó qué quería decir. También pensó que Marcos tenía la misma expresión, seria de hacía un momento, y se preguntó si quizá era porque tenía mucha hambre. Finalmente, Marcos le dijo que no pidiera comida a domicilio cuando estuviera sola. Sara, sorprendida por el comentario repentino, le preguntó por qué. Marcos le explicó que pedir comida no era precisamente barato y que la tarifa de entrega era un desperdicio. Sara intentó responderle que sí, pero Marcos se llevó una mano a la cabeza y dijo que iba al baño un momento. Mientras tanto, Sara pensó que ya era hora de almorzar y que era normal que Marcos tuviera hambre. Por eso decidió que, de ahora en adelante, deberían hacer las compras con anticipación. Mientras observaba la bolsa de comida que había llevado el repartidor, Sara se dio cuenta de algo y se quedó completamente sorprendida. Se había olvidado de ponerse ropa interior debajo de la ropa que llevaba. Sin embargo, pensó que su pijama era bastante grueso, así que seguramente no importaba. También se convenció de que Marcos probablemente no se había dado cuenta. Mientras tanto, Marcos estaba en el baño. Después de mojarse el rostro, pensó que, a partir del día siguiente, tendría que ser mucho más cuidadoso. Ya durante el desayuno, Sara agradeció por la comida. Cuando terminó, Marcos se levantó y le dijo que, si ya había terminado, fuera a su habitación mientras él recogía el tazón para lavarlo. Sara se negó y explicó que, como Marcos había pagado la comida, ella debería encargarse de limpiarlo. Sin embargo, Marcos volvió a decirle que fuera a su habitación. Le explicó que había comido demasiado desde la mañana y que sentía el estómago pesado, así que quería moverse un poco mientras lavaba los platos. Sara, algo nerviosa, aceptó. Mientras se alejaba, pensó que Marcos llevaba un rato sin mirarla directamente a los ojos. Se preguntó si la comida había estado tan mal como para que actuara de esa manera y admitió que la estaba poniendo nerviosa sin razón. Al menos, decidió que podía ordenar la mesa. En ese momento, encontró el ticket y se quedó observándolo. Pensó que solo habían comido una comida juntos, y ya habían gastado casi 50,000 wons.
Además, ahora que vivían juntos, las facturas de luz y gas también aumentarían. Para Sara, vivir juntos significaba que los números comenzaban a convertirse en una realidad. Más tarde, en su habitación, Sara estaba usando su teléfono. Recordó que su tía había pagado toda su matrícula. Mientras observaba el comprobante de la matrícula en el celular, pensó que, con el comienzo de la vida universitaria, los gastos aumentarían todavía más. También recordó que recibiría dinero por su cumpleaños. Justo en ese momento la llamó la madre de Marcos. La tía, como suele llamarla Sara, preguntó qué estaba haciendo y si ya había almorzado. Sara le contó que acababa de comer con Marcos. Al escuchar su voz, el tío también reconoció que era Sara y se acercó para escuchar la conversación junto a su esposa. La tía le contó que ellos acababan de comer y que habían pasado toda la mañana ordenando sus cosas, por lo que estaba agotada. Después, le preguntó si la noche anterior había ocurrido algo con Marcos. Al escuchar esa pregunta, Sara recordó todo lo que había sucedido la noche anterior. Rápidamente respondió que no había pasado absolutamente nada. La tía dudó y le preguntó si estaba segura, porque había notado que su voz había temblado un poco. Entonces, en tono molesto, se preguntó qué había hecho Marcos con Sara la noche anterior. Sara intentó tranquilizarla y repitió que realmente no había ocurrido nada y que no debía preocuparse. Por dentro, pensó que lo sentía, pero sabía que su tía se molestaría si le contaba lo sucedido, así que no podía decirle nada. La tía finalmente suspiró y dijo que, mientras no hubiera ocurrido nada, estaba tranquila. También confesó que escuchar la voz de Sara hacía que la extrañara todavía más. Después le prometió que pronto iría a visitarla. Sara se sonrojó y se alegró al escuchar aquello. Entonces respondió que esperaría con ilusión la visita de sus tíos, pero antes de terminar la llamada, su tía le explicó que no la había llamado únicamente para escuchar su voz. Le contó que acababa de enviarle dinero para sus gastos y le preguntó si ya lo había revisado. Sara miró su teléfono y comprobó que había recibido el dinero. Su tía le explicó que vivir con Marcos haría que tuviera más gastos, así que debía usar ese dinero sin preocupaciones. Sara le respondió que era demasiado dinero. Sin embargo, su tía no aceptó ninguna objeción y le dijo que seguiría enviándole dinero regularmente. Después le explicó que terminarían de ordenar sus cosas y que hablaría nuevamente esa noche. Finalmente, le dijo que la quería mucho. Sara respondió que ella también la quería y se despidió. Cuando terminó la llamada, Sara suspiró y tomó un cuaderno. Pensó que no era momento de quedarse tranquila con aquella situación. Comenzó a anotar todo el dinero que sus tíos le habían dado hasta ese momento. Mientras hacía las cuentas, comprendió que no podía seguir acumulando deudas con ellos. Por eso, decidió que debería buscar un trabajo de medio tiempo. Después de bañarse, Marco salió del baño y comentó que se sentía un poco mejor. Mientras se secaba, comenzó a pensar en la forma en que Sara había estado viviendo. Notó que el papel higiénico parecía estar hecho con sobras de manualidades y que tanto el champú como la pasta de dientes estaban casi agotados. Le parecía increíble que Sara hubiera podido vivir de esa manera durante tanto tiempo mientras fingía que todo estaba bien. Como ya habían desayunado, decidió salir a hacer las compras. En ese momento, Sara se preparó para salir y avisó que llegaría tarde. Marcos la observó y le preguntó a dónde iba y qué tenía que hacer. Mientras intentaba atarse el cabello, Sara le explicó que iba a una entrevista para conseguir un trabajo de medio tiempo. Marcos se quedó observándola mientras ella recogía su cabello. Entonces le preguntó si estaba buscando trabajo. Sara respondió que sí. Como todavía faltaba tiempo para que comenzara el semestre, había pensado que sería buena idea buscar un trabajo. Marcos, sorprendido, le preguntó por qué había decidido hacerlo de repente y si le faltaba dinero para sus gastos. Sara le explicó que su tía ya le había enviado dinero y que no era que le faltara. El problema era que le habían dado demasiado. Para Sara, recibir dinero que sentía que no merecía y aceptarlo como si fuera algo normal, la hacía sentirse mal consigo misma. Sin embargo, decidió no decirle eso directamente, porque sabía que Marcos podría preocuparse. Entonces le explicó que, a partir de ese momento, quería empezar a ganar su propio dinero. Marcos la observó pensativo y le preguntó si hablaba en serio. Después puso una mano sobre su cabeza y le pidió que se diera la vuelta. Sara no entendía qué estaba haciendo. Marcos le pidió que se quedara quieta mientras le ataba el cabello. Sara se puso nerviosa y se preguntó por qué Marcos estaba tocándole el cabello.
Entonces, recordó que, cuando era pequeña, no siempre era su tía quien la peinaba. Muchas veces era Marcos quien lo hacía. Aunque sus manos torpes solían enredarle el cabello, a ella le gustaba que lo hiciera. Sin embargo, ahora sus manos se sentían diferentes. Eran más grandes, más frías y firmes de lo que recordaba. Cada toque le resultaba extraño. Sara pensó que aquellos recuerdos se sentían desconocidos y que la realidad era incómodamente diferente. Incluso se preguntó si Marcos también extrañaba más a la pequeña Sara, que le permitía peinarla, que a la Sara adulta en la que se había convertido. Mientras tanto, Marcos pensó que el cabello de Sara seguía teniendo el mismo olor a champú. Después se preguntó si ella sabía que lo que quería sujetar no era solamente un mechón de cabello. Finalmente, Sara le preguntó si ya había terminado porque tenía que irse. Marcos la observó y le acomodó el cuello de la camisa. Sara se quedó mirándolo. Entonces Marcos le dijo que no podía simplemente dejar de ir, y continuó sujetando el cuello de su camisa. Sara pensó que Marcos estaba actuando un poco extraño ese día. Su tono de voz, su expresión y hasta la forma en que actuaba eran sutilmente diferentes. Además, ella misma se sentía distinta. Solo había pasado un día desde que habían comenzado a vivir juntos. Así que Sara se preguntó si quizá estaba siendo demasiado sensible. Sara le preguntó a Marcos por qué había cambiado de opinión de repente. Marcos la observó y le preguntó si, después de decirle la razón, ella dejaría de ir. Sara notó algo extraño en él. Su mirada era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes, y su tono no tenía ni una pizca de broma. Aunque era el mismo rostro familiar de siempre, en ese momento se sintió distante. Sara no sabía qué responder. El final de sus palabras le había parecido extraño y había algo en ellas que no lograba comprender. Después de pensarlo, Sara le dijo que ese día se había esforzado mucho en ponerse ropa nueva. Marcos no entendió qué tenía que ver eso con lo que le había preguntado. Sara explicó que le había costado mucho decidirse a comprar aquella ropa y que aún así no debería ir. Sin embargo, por su mirada decidida, estaba claro que pensaba ir de todos modos. Al verla así, Marcos se cubrió el rostro y finalmente le dijo que estaba bien y que se fuera. Sara se quedó confundida y le preguntó por qué había reaccionado de esa manera. También quiso saber qué era lo que realmente quería decirle. Entonces Marcos sonrió y confesó que solamente quería que Sara le hiciera compañía porque estaba aburrido. Sara pensó que había creído que iba a decir algo serio. Marcos continuó bromeando y dijo que si no le daba lástima ese hermano que había regresado a la universidad, sin amigos ni motivación, y que ahora tenía que quedarse solo cuidando la casa. Sara se decepcionó al darse cuenta de que Marcos seguía siendo el mismo de siempre. Se había puesto nerviosa por nada. Aún así, le preguntó si realmente era eso. Sonrojada, reconoció que la forma en que Marcos se lo había pedido había conseguido hacerla dudar por un momento. Después se puso el abrigo y le dijo que, si seguía allí, realmente llegaría tarde. También le prometió que lo llamaría cuando terminara para que no se preocupara. Antes de irse, le dijo que lo vería en casa y le agradeció por haberle peinado el cabello. Marcos se quedó desconcertado y pensativo al escucharla. Luego sonrió al verla marcharse como si nada hubiera ocurrido. Mientras tanto, Sara llegó al lugar de su primera entrevista. Estaba mucho más nerviosa de lo que había imaginado y esperaba no comenzar a tartamudear durante la entrevista. Intentó tranquilizarse pensando que todavía no había comenzado y que no tenía ninguna razón para asustarse. Finalmente, entró y saludó, diciendo que había ido para la entrevista de las 2. En ese momento decidió simplemente enfrentarse a la situación. Sin embargo, durante los días siguientes, sus entrevistas terminaron siendo un desastre. En una cafetería, le dijeron que necesitaba un certificado de barista o experiencia previa. En un restaurante le explicaron que tendría que trabajar con las planchas y servir, pero consideraron que le faltaba fuerza para hacerlo. En una tienda de conveniencia le dijeron que, como solo trabajaría durante las vacaciones, tendrían que contratarla bajo ciertas condiciones y con un salario bajo. Sara estaba desanimada. No podía creer que conseguir un trabajo fuera tan difícil, especialmente porque en los anuncios habían indicado que no importaban la experiencia ni el género. En ese momento, su teléfono sonó, era Marcos. Él le preguntó cómo le había ido en la entrevista de ese día.
Sara le explicó que todavía tenía tiempo y que estaba tomando un café en una cafetería cercana. Por dentro, pensó que seguramente Marcos la había llamado para burlarse de ella. Entonces Marcos le dijo que dejara de buscar y que, de todos modos, probablemente volvería a fallar. Después le pidió que regresara a casa porque estaba aburrido. Sara intentó contenerse y respondió que no. Estaba segura de que ese día finalmente conseguiría trabajo y que hasta ese momento solo había tenido mala suerte. Marcos le preguntó si estaba segura y luego quiso saber dónde había sido la entrevista de ese día. Sara suspiró y le explicó que había sido en el edificio INI, donde próximamente abrirían una sala de juegos de mesa. Marcos se rió y luego suspiró. Le recordó que el próximo mes comenzaría el semestre y que todavía podía buscar trabajo con calma. Sara estuvo de acuerdo. También reconoció que pronto tendría muchas cosas en las que pensar, así que no necesitaba apresurarse. Además, pensó que, si iba a trabajar durante mucho tiempo, sería mejor encontrar algo relacionado con su carrera. Marcos le dijo que no se estresara por nada. Sara pensó que, aunque Marcos fingía que no estaba intentando consolarla, podía notar que esta vez estaba actuando de una manera diferente. Marcos le dijo a Sara que ahora que tenía tiempo libre, debería aprovecharlo. Le recordó que incluso durante la secundaria, casi todo su tiempo lo dedicaba a estudiar y que apenas salía a divertirse. Por eso, quería que comenzara la universidad sin preocupaciones. También le aseguró que él se encargaría de una mayor parte de los gastos, así que no debía preocuparse por el dinero. Sara sonrió y le agradeció a Marcos. Después le dijo que, si esta vez tampoco conseguía el trabajo, buscaría con calma. Sin embargo, se dio cuenta de que ya se le había acabado el tiempo y se levantó para irse. Antes de terminar la llamada, volvió a agradecerle a Marcos por preocuparse por ella. Marcos intentó detenerla, pero Sara ya había cortado la llamada. Al quedarse solo, Marcos pensó que, justo en ese momento, Sara parecía haber retrocedido un paso. A veces sentía que el muro que Sara levantaba entre ellos se hacía más alto de repente. Había pensado que, después de vivir juntos, finalmente conocería un poco mejor a Sara, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. Sara solo le mostraba aquello que quería que él viera, como si no tuviera intención de dejarlo conocer nada más allá de eso. Mientras tanto, Sara caminaba por la calle. Pensó que no era que no quisiera tener tiempo para ella misma. El problema era que tenía miedo. Sentía que, si dejaba caer todo aquello que había soportado durante tanto tiempo, todo lo que había construido podría derrumbarse. Y esa posibilidad la asustaba. En ese momento, Sara recordó algunas ocasiones en las que sus compañeros la invitaban a ir a cantar. Ella siempre rechazaba las invitaciones y se disculpaba diciendo que, si tardaba demasiado en regresar, su familia se preocuparía. Por eso, les decía que quizá podrían salir otro día. Al escucharla, algunos de los chicos y chicas murmuraban entre ellos y se preguntaban por qué Sara nunca iba. También comentaban que, si conocían su situación, era una lástima que ella se comportara de esa manera. Mientras recordaba aquello, Sara pensó que su papel era demostrarle a la familia de Marcos que estaba viviendo bien y que no tenía que preocuparse por ella. Sin embargo, no era algo que nadie le hubiera impuesto. Era una decisión que ella misma había tomado y no quería olvidarlo. Justo entonces, recibió un mensaje. Al principio pensó que era de Marcos, pero se dio cuenta de que no. Era una notificación relacionada con la entrevista para el trabajo en la sala de juegos de mesa. El mensaje informaba que el lugar de la entrevista había cambiado debido a un retraso en la construcción. Ahora debía dirigirse a una oficina ubicada en el tercer piso del edificio, en el sótano 1, y le pedían que no llegara tarde. Sara pensó que habían cambiado el lugar de la entrevista. Cuando llegó, abrió la puerta y saludó. Una persona la atendió y le preguntó si podía ayudarla. Sara observó al hombre y pensó que parecía bastante intimidante. Incluso se preguntó si sería el jefe. Entonces se presentó y explicó que había ido para la entrevista de las 4. En ese momento, entró otro hombre. Él reconoció a Sara y le dio la bienvenida. También le dijo que había llegado temprano y que él era el encargado del lugar. Después, le indicó que la entrevista sería adentro y le pidió que lo acompañara. Sara, todavía nerviosa, aceptó y le agradeció. Por dentro, se sintió aliviada al comprobar que el encargado parecía amable. Pensó que esta vez la entrevista tenía que salir bien. Sin embargo, mientras caminaba por el lugar, comenzó a notar algo extraño. La estructura de la oficina era bastante peculiar.
Había pasillos estrechos y habitaciones muy juntas, por lo que el lugar parecía más una pensión barata que una oficina. El encargado notó que Sara estaba observando todo y, entre risas, comentó que la oficina era un poco vieja. Sara respondió rápidamente que estaba bien, pero por dentro se preguntaba qué tipo de oficina había sido originalmente aquel lugar. Finalmente llegaron a una habitación. El encargado le indicó que entrara. Sara entró y se quedó sorprendida. Mientras tomaba asiento, no podía dejar de pensar en una cosa. Se preguntaba si realmente iban a hacer la entrevista allí. El encargado también tomó asiento y le explicó que la construcción de la sala de juegos de mesa se había retrasado, por lo que no habían tenido más remedio que realizar las entrevistas en aquella oficina. Sara le respondió que estaba bien y se sentó. Sin embargo, por dentro tenía una sensación cada vez más fuerte. Algo no estaba bien. El encargado le dijo a Sara que comenzaran con la entrevista. Sara pensó que finalmente había llegado el momento. Sin embargo, el encargado se rió y le pidió que no estuviera nerviosa. Le explicó que no debía verlo como algo complicado, sino simplemente como una conversación tranquila. Sara le agradeció y pensó que el tono amable del encargado la estaba ayudando a tranquilizarse. Entonces, él le preguntó si ese sería su primer trabajo de medio tiempo y si por su edad, seguramente tendría muchos planes con sus amigos. También quiso saber si podía trabajar los fines de semana. Sara respondió que sí. Explicó que no tenía muchos amigos y que disponía de bastante tiempo, así que no tendría ningún problema. El encargado se rió y comentó que parecía una persona muy simpática y que seguramente no tendría problemas atendiendo a los clientes. Mientras continuaba la conversación, Sara se dio cuenta de que, a pesar de sus nervios, todo estaba fluyendo con naturalidad. Finalmente, la entrevista terminó sin problemas. El encargado le dijo que era raro encontrar a alguien tan educada y tranquila como ella y que le había agradado. Entonces le preguntó si quería trabajar con ellos. Sara se alegró muchísimo. Había estado preocupada por volver a fallar en otra entrevista, así que sintió un gran alivio. Agradeció la oportunidad y aseguró que trabajaría duro. El encargado se rió al verla tan contenta. Sara explicó que realmente quería conseguir un trabajo rápido y que estaba preocupada por no lograrlo. Entonces, el encargado revisó su currículum y mencionó que estudiaba en la Universidad de Corea, cuya matrícula era bastante costosa. Por eso, supuso que debía ser una gran carga para sus padres. Al escuchar aquello, se puso nerviosa. Le explicó que no tenía padres, pero que recibía ayuda. Sin embargo, quería comenzar a solucionar sus gastos por cuenta propia. El encargado se disculpó por haber mencionado algo fuera de lugar. Sara rápidamente le dijo que no tenía que disculparse. Entonces, el encargado comentó que todos tenían sus propias circunstancias. Después le dijo que, en realidad, había otro trabajo que podría adaptarse todavía mejor a Sara. Ella se sorprendió y se quedó pensando qué tipo de trabajo sería. El encargado explicó que no era algo que ofreciera a cualquiera. Debido a que Sara tenía una personalidad tranquila y reservada, pensaba que los clientes disfrutarían mucho de su compañía. Sara comenzó a sentir que algo no estaba bien. Entonces, el encargado le explicó que se trataba de ser una compañera de conversación. Sara quedó sorprendida y preguntó qué significaba eso. Él explicó que no era complicado y que solo tendría que servir una copa de vez en cuando. También aseguró que no requería habilidades especiales. Al escuchar aquello, Sara se sintió incómoda. Decidió que ya no quería seguir escuchando y se levantó para marcharse. El encargado intentó convencerla, diciéndole que al principio todos reaccionaban así, pero que después terminaban adaptándose. Mientras Sara se alejaba, él la siguió y le dijo que ella era un poco especial. Sara sintió miedo. Sin embargo, lo que más le desagradó de aquella situación no fue que el encargado hubiera comprendido fácilmente su situación, sino la manera en que aprovechaba el hecho de saber que ella estaba sola para cruzar límites. Entonces, el encargado le quitó la colita que llevaba en el cabello. Sara comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Pensó que, una vez más, se encontraba en una situación en la que alguien que sabía que estaba sola se tomaba libertades que no debía. El encargado le dijo que era bonita. Sara se sintió avergonzada y patética. En medio de aquel momento tan desagradable, una persona apareció en su mente. Y justo entonces, Marcos entró. Completamente enojado, se acercó y le dijo al encargado: «No la toques».